Good morning, everyone. Buenos días para todos. Welcome to day 5. Bienvenidos al día 5. Today we're going to finish our discussion of depravity. Hoy vamos a terminar nuestra discusión acerca de la depravación. And in the next hour we're going to talk about the provision that God has made for believers to keep them away from sin. Y en la siguiente hora vamos a hablar de la provisión que Dios le da a los creyentes para mantenerlos alejados del pecado. Eso lo vamos a ver en la segunda hora. The doctrine of sin and total depravity always leaves us with a sense of hopelessness. La doctrina del pecado y de la depravación siempre nos dejan a nosotros con un sentido como de desesperanza. Often we do not realize how totally sinful we really are. A menudo nosotros no somos conscientes de cuán totalmente pecaminosos somos nosotros. I think that we are foolish if we underestimate the seriousness of sin. Yo creo que nosotros somos necios, tontos, si subestimamos la pecaminosidad del pecado, la seriedad que tiene el pecado. So that's why I have focused very carefully on total depravity. Por eso es que me he enfocado tanto en la depravación total, Because that will help us to understand the seriousness of sin. porque eso nos va a ayudar a entender la seriedad del pecado. But once we are convinced of the seriousness of sin, Pero una vez nosotros estamos convencidos de la seriedad del pecado, then we need hope that the power of Christ in us is greater than sin. entonces nosotros necesitamos la esperanza de que el poder de Cristo en nosotros es mayor que el pecado. So we will discuss that in the next hour. Así que en la siguiente hora vamos a discutir eso. So let's begin our discussion today of depravity. Vamos a comenzar entonces nuestra clase acerca de la depravación. Yesterday we talked about the extent of sin in the believer. Ayer hablamos acerca del alcance del pecado en el creyente. And we discovered that sin affects every part of man's being. Y descubrimos que el pecado afecta a cada parte del ser del hombre. And since sin affects every part of man's being, Y puesto que el pecado afecta a cada parte del ser del hombre, then depravity affects every part of man's being. entonces la depravación afecta a toda parte del ser del hombre. Only the Reformed teaching on depravity coincides with what Scripture teaches. Solamente la enseñanza reformada sobre la depravación humana corresponde o coincide con lo que la Escritura enseña. Pelagius taught no depravity at all. Pelagio enseñó que no había depravación en absoluto. Man was born good and he stays good with a few exceptions called sin. El hombre nace bueno, permanece bueno, con algunas excepciones que pueden llamarse pecado. Roman Catholics say that man's will was not affected by sin. Los católicos romanos dicen que la voluntad humana no fue afectada por el pecado. They agree that Adam fell in the garden, Ellos están de acuerdo que Adán cayó en el Edén, but Pelagius said that since God creates every soul new, Adam's sin has no effect on anyone else. pero can you see that again, please? Pelagius said that since God creates every soul new, Pelagio dijo que como él creó toda alma nueva, that the sin of Adam has no effect on any other person. entonces el pecado de Adán no tiene ningún efecto en otras personas. At least the Roman Catholics believe that Adam fell and
his fallenness affected the human race. Al menos el catolicismo romano cree que Adán cayó y que su pecado afectó la raza humana. The problem with their theology is that the effect does not include the will. El problema que ellos tienen es que ellos sostienen que el pecado, la caída, no afectó la voluntad. Aquinas taught that Adam's will did not fall. Aquino enseñó que la voluntad del hombre no cayó. And so every person who is born still has the same kind of free will that Adam had in the garden. Así que ellos dicen que cualquier persona que nace todavía tiene el mismo libre albedrío que Adán tenía. And then they teach that man must use his free will to acquire the righteousness of Christ by works. Y luego ellos dicen que el hombre debe usar este libre albedrío para adquirir la justicia de Dios por medio de las obras. When the reformers said sola fide, Cuando los reformadores dijeron sola fide faith alone, o sola fe, the Roman Catholics were very upset by the word sola. los católicos romanos estaban muy enojados con la palabra sola. They actually teach that you need faith in Christ, Ellos de hecho enseñaron que necesitamos fe en Cristo, but they also teach that faith is not enough. pero ellos también enseñan que la fe no es suficiente. You also need the works of righteousness which we do in the keeping of the sacraments. Nosotros también necesitamos obras de justicia, las cuales nosotros hacemos cuando guardamos los sacramentos. And so the Catholic theologians condemned the word sola. Así que los teólogos católicos condenaron la palabra sola. But the Bible clearly teaches that we are justified by faith alone. Pero la Biblia con claridad enseña que nosotros somos justificados por la fe sola. And justification by faith became the main teaching of the Reformation. Y la justificación por la fe llegó a ser entonces la enseñanza principal de la Reforma. But because the Catholic theologians had a wrong view of depravity, Pero debido a que los católicos romanos tenían una perspectiva equivocada de la depravación, that resulted in a wrong view of justification. eso entonces resultó en una perspectiva equivocada de la justificación. And faith Y la fe and imputation. y la imputación. So they had those three doctrines wrong because of a wrong view of depravity. Así que tenían estas tres doctrinas equivocadas debido a su perspectiva equivocada acerca de la depravación. In the 15th century, James Arminius disagreed with the teachings of John Calvin, En el siglo XV, Jacobo Arminio estuvo en desacuerdo con las enseñanzas de Juan Calvino. and he said that man is not totally depraved. Y él dijo que el hombre no está totalmente depravado. He said that Adam fell in the garden, Él dijo que Adán cayó en el jardín. his mind, his will, and his emotions, they all fell. Su mente, su voluntad, sus emociones, todas ellas cayeron. But when the will of Adam fell, Pero cuando la voluntad de Adán cayó, it did not fall all the way. ella no cayó completamente. It fell most of the way, Cayó en la mayoría de ella. but there still remained a very small portion of good in Adam's will. Pero todavía permanece una pequeña porción de bien en la voluntad de Adán. And so when people are born, they are born with a will that is fallen, but still has a small portion of good in it. Así que cuando las personas nacen, ellos nacen con una voluntad, con un libre albedrío que está todavía con una porción pequeña de bien en ella. And then when God applies
luego Dios aplica gracia a esa pequeña porción de bien que está en el libre albedrío. Man can decide if he wants to be saved or remain lost. Y el hombre puede decidir si él quiere ser salvo o permanecer perdido. And if he decides to be saved, Y si decide ser salvo, at that point, he puts his faith in Christ, en ese punto él pone su fe en Cristo and then Christ responds by giving him life. y luego entonces Dios responde dándole vida. That teaching has no support in Scripture whatsoever. Esa enseñanza no tiene ningún apoyo bíblico en absoluto, But that is the view of the Arminian theologians. pero esa es la perspectiva de los teólogos arminianos. At the Council of Dort in 1619, En el concilio de Dort en 1690, the views of Arminius were rejected 100%. la perspectiva de Arminio fue rechazada 100%. Arminian doctrine was branded as heresy. Y la doctrina arminiana fue catalogada como herejía. The churches were warned not to receive that teaching into their church. Las iglesias fueron advertidas de no recibir esa enseñanza en su iglesia. Pastors were warned not to read the writings of Arminius and his followers. A los pastores se les advirtió que no leyeran los escritos de Arminio y de sus seguidores. And at the Council of Dort, it was the overwhelming majority of the pastors that rejected Arminian. Y allí, en el concilio de Dort, estuvo esta mayoría contundente de pastores que rechazaron las enseñanzas de Jacobo Arminio. But as I said before, Pero como lo dije antes, saying that something is heresy does not mean it goes away. decir que algo es herejía no quiere decir que va a desaparecer. And the followers of Arminius did not heed the warning of the Council of Dort. Y los seguidores de Arminio no obedecieron el dictamen del concilio de Worms, el concilio de Worms, ¿sí? De Dort, perdón, de Dort. And they continued teaching their false doctrine. Y ellos continuaron enseñando su falsa doctrina. And the sad result we see all around us today. Y el resultado triste es que la vemos todavía en el día de hoy. The vast majority of evangelical churches today are Arminian in their doctrine. La gran mayoría de las iglesias evangélicas en el día de hoy son arminianas en su doctrina. And so a false doctrine has a very long life. Así que una falsa doctrina tiene una larga vida. They're like weeds in the garden. Son como la maleza que crece en el jardín. No matter how many weeds you pull out, more weeds grow. No importa cuánta maleza tú arranques, más maleza vuelve y sale. And I consider this part of the curse of sin. Y yo considero esto como parte de la maldición del pecado. Just like there are thorns and thistles now growing on the earth because of sin. Ahora, justo como ahora crecen cardos y espinos en la tierra, justo debido al pecado. There are the thorns and thistles of false doctrines growing in the church every day. También tenemos los cardos y los espinos de la falsa doctrina creciendo en la iglesia del día de hoy. And because man is so sinful, Y debido a que el hombre es tan pecaminoso, he is always attracted to any doctrine that gives man even a little bit of glory. es atraído a cualquier doctrina que le dé al hombre al menos un poquito de gloria. I've never said this before, Yo nunca había dicho esto antes, but a thought just occurred to me right now. pero apenas se me viene esto a la mente. Arminian doctrine would have never prospered if man wasn't so sinful. La doctrina arminiana no habría prosperado si los hombres no fueran tan pecadores. I might write that down and say it next time.
Dice que lo debería escribir y decirlo la próxima vez también. But that is exactly the case the way it is. Pero eso es exactamente el caso o en la forma como es. So there are many systems where depravity does not mean total depravity. Hay many systems. There are many systems where depravity does not mean total depravity. Hay muchos sistemas donde esta doctrina no significa depravación total, It means partial depravity. sino que significa depravación parcial. But the Bible is very clear that depravity is total, not partial. Pero la Biblia es muy claro y muestra que la depravación es total y no parcial. And I think we want to focus on the word dead. Y creo que nosotros queremos enfocarnos en la palabra muerto. Ephesians 2:1. Efesios 2:1. You were dead in trespasses and sin. Dice allí, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. What does that word dead mean? ¿Qué significa esa palabra muerto? If you're an Arminian, you say it means damaged. Si ustedes son unos arminianos, para ustedes significa simplemente dañados Or weakened. o debilitados. If you are a Pelagian, you say that it doesn't mean anything. Si ustedes son pelagianos, ustedes dirían que eso no significa nada. But if you look at the word in the Greek, Pero si ustedes miran la palabra en el griego, it's the Greek word nekros. es la palabra griega nekos. And the word means someone who has breathed his last breath. La palabra significa alguien que ha dado su último suspiro. Lifeless, Es una persona sin vida, deceased, que está muerta, departed, se ha ido ya. one who has departed for either heaven or hell. Alguien que se ha ido, bien sea para el cielo o para el infierno. Destitute of life, Destituido de la vida, with no life whatsoever. sin ninguna vida en absoluto. Inanimate. Inanimado. That doesn't sound like damaged. Eso no suena como si estuviera nomás dañado, ¿verdad? That sounds like total and complete lifelessness. Eso suena como total y completamente muerto. If we are going to successfully learn from Scripture, Si nosotros hemos de aprender exitosamente de las escrituras, then we are going to have to allow the words to mean what they mean. entonces tenemos que permitir que las palabras signifiquen lo que ellas significan. And you cannot study a word like dead Y ustedes no pueden estudiar una palabra como muertos and conclude that it means damaged or weakened. y concluir que ella significa dañado o debilitado. That is just not honest Bible study. Eso no es un estudio bíblico honesto. I think it's clear from Scripture that man is completely and totally dead in sin. Yo creo que es claro desde la Biblia que el hombre está completa y plenamente muerto. And there's not even one person who can claim even the smallest amount of good in his sin nature. Y que no hay ninguna persona que pueda reclamar que en él haya, a menos la porción más pequeña de bien en su naturaleza pecaminosa. Remember Romans 3:10. Recuerden Romanos 3:10. There is none righteous. No, not one. No hay ni uno justo, ni siquiera uno. Not even one person can claim any small part of good in his being. Ni siquiera una persona puede reclamar una pequeña porción de bien en su ser. Remember Romans 3:13. Recuerden Romanos 3:13. There are none who do good. No, not one. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. If no one is righteous and no one does good, Si nadie es justo y nadie hace el bien,
How can you have a theology that says in every sinner there is a very small part of good that God can use? ¿Cómo podríamos decir entonces en nuestra teología que en cada pecador hay una porción pequeña de bondad que Dios puede usar? The basic doctrine of Arminianism says God cannot save anyone unless man cooperates. La doctrina arminiana dice que Dios no puede salvar a nadie a menos que el hombre coopere. How can you claim that God is all powerful if he can't save a man unless the man allows it? ¿Cómo podemos decir que Dios es todopoderoso al decir que Dios no puede salvar a un hombre a menos de que Dios se lo permita? The standard answer that you get from the Arminians is, Bueno, la respuesta que se puede obtener de los arminianos es esta. well, God is a gentleman and he never forces himself on anyone. Bueno, Dios es un caballero y Él nunca va a forzar a nadie. Well, that may be true, Bueno, eso puede ser verdad, but the Bible also says that God is sovereign. pero la Biblia también dice que Dios es soberano. God always does his will, Dios siempre hace su voluntad and he accomplishes all he pleases. y Él logra todo lo que Él quiere. And Job asked the question, who can stop God from doing what he wants to do? Y Job hizo la pregunta, ¿quién puede detener a Dios de hacer lo que Él quiere? And the answer is no one. Y la respuesta es nadie. So now we're back to the question, what kind of God is it that cannot save a man unless the man agrees to it? Y ahora entonces volvemos a la pregunta, ¿qué tipo de Dios es ese que no puede salvar a un hombre a menos de que Él esté de acuerdo con Él? Well, it is not a sovereign God, Bueno, ese no es un Dios soberano, it is a passive God es un Dios pasivo. that stands off to the side, Se para a un lado ahí pasivamente, hoping that man will do the right thing. esperando que el hombre haga lo correcto. David wrote in Psalm 130, En el Salmo 130, David escribió, if thou, O Lord, should mark iniquity, who shall stand? si tú tuvieras en cuenta nuestros pecados, ¿quién estaría de pie? In other words, not one person can stand before God if God is counting iniquity. En otras palabras, ninguna persona puede estar de pie delante de Dios si Dios le cuenta su iniquidad. The point is, every man is sinful. Y el punto es que todo hombre es pecador. And I think the Bible is clear that the extent of that sinfulness Y yo creo que la Biblia es clara que el alcance de esa pecaminosidad and therefore the extent of his depravity is total. y por lo tanto el alcance de su depravación es total. Yesterday we did an exposition of Romans 3:10 through 18. Ayer hicimos una exposición de Romanos 3 del 8 hasta el 15, hasta el 15, 3:10 through 18. hasta el 18. And we saw that in that passage, Paul was quoting all Old Testament sayings. Y vimos que en ese pasaje Pablo estaba citando todos estos dichos del Antiguo Testamento. And then the conclusion to that argument is every mouth is stopped and the whole world is guilty. Y la conclusión de ese pasaje dice, para que toda boca se calle y todo hombre sea culpable. There was nothing in any man that would produce any good whatsoever. No hay nada en ningún hombre que pueda producir ningún bien en absoluto. This is what you might call moral bankruptcy. A esto es lo que ustedes podrían llamar una bancarrota moral. Man is morally bankrupt. El hombre está moralmente en bancarrota. 1 John 5:19. Primera de Juan 5:19. And we know that we are of God, and the whole world lieth in wickedness. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. God saved you from wicked humanity. El Señor te salvó
de una humanidad malvada. Paul uses the word ungodly. Pablo usa la palabra impío. In due time, Christ died for the ungodly. Y en el momento indicado, Cristo murió por el impío. He did not say he died for people that had a little bit of good. Él no dijo que Cristo murió por personas que tienen un poquito de bien. But in spite of all of these clear scriptural teachings about the wickedness and the ungodliness of sinners, Pero a pesar de todas estas enseñanzas de la Escritura acerca de los malvados y de la impiedad de los pecadores, there are still those who argue that every person has some ability to do good, even if it's a small ability. todavía hay aquellos que argumentan que hay personas que todavía tienen un poquito de bien y hay un poquito de... okay, what is the last Even part? though There's still some. every man is sinful, even though so some would argue that every person is sinful, but still has some ability to do good, even if it's a small ability. Sí, que todavía hay algunos que argumentan que hay personas que todavía tienen algún poquito de bien en su ser, aunque todavía sea una pequeña habilidad para hacerlo. I think we need to review the conclusion of Paul's description of the sinful man in Ephesians 2. Creo que tenemos que mirar la descripción que Pablo hace de la persona que está en pecado en Efesios 2, Ephesians 2, ¿ya? Ephesians 2. At the end of verse 3, after Paul has described what it means to be dead in sin, Bueno, allí Pablo nos describe lo que significa estar muertos en pecado. he said, and were by nature the children of wrath. Mire que dice allí que éramos por naturaleza hijos de ira. Notice that by nature, sinners are children of wrath. Y noten que por naturaleza los pecadores son hijos de ira. You know what that means? Ustedes saben lo que eso significa. It means that if the Arminian teaching is true, Eso significa que si la enseñanza arminiana es verdadera, then God is pouring out wrath on people in hell entonces Dios está derramando su ira sobre las personas en el infierno, who all possess a little bit of good. que todos poseían un poquito de bien. That makes God unjust. Y eso hace a Dios injusto. God would not pour out wrath on someone who is good. Dios no derramaría su ira sobre alguien que es bueno. Jesus Christ was good, Jesucristo fue bueno, but God did not pour out his wrath on Christ until he was made sin for us. pero Dios no derramó la ira sobre Cristo hasta que Él fue hecho pecado por nosotros. When Christ bore our sin in his body, then he received the wrath of God. Cuando Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo allí en la cruz, entonces sobre Él vino la ira de Dios. What Paul is saying in Ephesians 2:3 Lo que Pablo está diciendo aquí en Efesios 2:3 is that before you were saved, es que antes de que fuéramos salvos, you were completely, totally, entirely depraved. eras completamente, enteramente y plenamente estabas muerto, Because you were by nature a child of God's wrath. porque eras por naturaleza un hijo de ira. And the evidence of that is in verses 2 and 3. Y la evidencia de eso lo encontramos en el versículo 2 y 3. You walk according to the course of the world, Si caminabas conforme a la corriente de este mundo, you cooperate with the devil, cooperabas con el diablo and you pursue your own lust, y perseguías tus propios deseos and you heap pleasure on yourself for your own benefit. y buscabas placer para tu propio beneficio. There is nothing in that description that indicates there's a little bit of good in sinners. En esta descripción no hay nada que indique que hay un poquito de bien en los pecadores.
And so Paul was correct when he said, "You were dead." Así que Pablo estaba en lo correcto cuando él dijo, estabais muertos, Without life at all, sin ninguna vida en absoluto. which means that man has no ability to initiate salvation. Y eso significa que el hombre no tiene ninguna habilidad para iniciar su salvación. And that's why the very first act of God in saving a soul Y por eso es que el primer acto de Dios al salvar un alma is regeneration. es la regeneración. That's what Jesus taught to Nicodemus. Eso fue lo que Jesús le enseñó a Nicodemo. He said, "Unless a man is born again, Él he dijo, cannot see the kingdom of God." él dijo, a menos que una persona no nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. He didn't say, "Unless a man puts his faith in Christ, he cannot see the kingdom of God." Él no dijo, a menos de que una persona ponga su fe en Cristo, no puede ver el reino de los cielos. Jesus was teaching Nicodemus the very essence of what it is to be saved. Jesús le estaba enseñando a Nicodemo la misma esencia de lo que es ser salvo. The word born again means regenerated. La palabra nacido de nuevo significa regenerado. And so Jesus was teaching Nicodemus that unless a man is regenerated, Así que Jesús le está enseñando a Nicodemo que a menos que una persona sea regenerada, he will not see the kingdom of God. no verá el reino de Dios. And so regeneration is the very first action in salvation. Así que la regeneración es la primera acción en la salvación. That makes salvation totally of grace. Y eso hace que la salvación sea totalmente de gracia. Because who is it that God regenerates? Porque ¿a quién es al que Dios regenera? A wicked sinner, A un pecador perverso, an ungodly sinner, un pecador impío, a sinner that blasphemes God, un pecador que blasfema a Dios, a sinner like Paul before his salvation who was slaughtering the church of God. un pecador como Pablo, quien era un asesino que mataba a la iglesia de Cristo. Paul called himself the chief of sinners. Pablo se llamó a sí mismo el mayor de los pecadores. Paul was always the best at everything he attempted. Pablo siempre fue el mejor en cada cosa que él intentaba. And before he was saved, he was the best sinner possible. Y antes de ser salvado era el mejor pecador posible. But God regenerated him. Pero Dios lo regeneró. And when God regenerated him, Y cuando Dios lo regeneró, he was given faith, which is the gift of God. se le dio la fe, que es el don de Dios, He was justified, fue justificado and the righteousness of Christ was imputed to his account. y la justicia de Cristo fue puesta en su cuenta, He was indwelt by the Holy Spirit. fue habitado por el Espíritu Santo, He was transferred from the kingdom of darkness into the kingdom of God's Son. fue transferido del reino de las tinieblas al reino de Dios el Hijo, He was redeemed. fue redimido, He was reconciled to God. fue reconciliado con Dios, He was given peace with God. se le dio paz para con Dios. All of that in the moment of his regeneration. Todo eso se le dio en el momento de su regeneración. But regeneration had to come first. Pero la regeneración tuvo que venir primero. Regeneration was not triggered by Paul's faith. La regeneración no fue iniciada por la fe de Pablo. It was triggered by the grace of God determining this is the moment for Paul's salvation. Fue iniciada por la gracia de Dios determinando que ese era el momento para la salvación de Pablo. Because Paul, like everyone else, Porque had no ability to initiate salvation. Porque Pablo, como cualquier otro, no tenía ninguna habilidad para iniciar su salvación. We see that perfectly illustrated in the story of Lazarus. Y eso lo vemos perfectamente ilustrado en la historia de Lázaro. Lazarus was dead. Lázaro estaba muerto. He was in the tomb. Él estaba en la tumba. He was completely lifeless. Él no tenía vida en absoluto.
And the first thing God did was he gave Lazarus life. Y la primera cosa que Dios hizo fue darle vida a Lázaro. So that when Jesus said, Lazarus, come forth, he heard the call and came. Así que cuando Jesús dijo, Lázaro ven fuera, él no tuvo más que venir afuera. And so Lazarus then enjoyed fellowship with Christ. Así que entonces Lázaro disfrutó compañerismo con Cristo. In fact, I really like how John relates the story of Lazarus. De hecho, a mí me gusta mucho la forma como Juan relaciona la historia de Lázaro. In chapter 11 of John, Lazarus was dead and in the tomb. En el capítulo 11 de Juan, Lázaro estaba muerto y en la tumba. And Jesus gave him life and called him from the tomb. Y Jesús le dio vida y lo llamó a salir de la tumba. And then at the beginning of chapter 12 in John, we see Lazarus seated at the table with Christ, enjoying food and fellowship. Y luego, al principio del capítulo 12, vemos allí a Lázaro sentado a la mesa con Jesús, disfrutando compañerismo con él. Isn't that a great description of the Christian life? ¿No les parece a ustedes que esa es una gran descripción de la vida cristiana? God saves dead, depraved, doomed sinners. Dios salva a pecadores muertos, depravados y condenados. And immediately we begin to enjoy fellowship with our Savior. E inmediatamente nosotros empezamos a disfrutar compañerismo con nuestro Salvador. And so man is dead. Así que el hombre está muerto. He is in spiritual darkness. Él está en oscuridad espiritual. He is doomed because he is a child of wrath. Está condenado porque es un hijo de ira. This is what we call total depravity. A esto es a lo que nosotros llamamos depravación total. Now again, I want to remind you that this does not mean that every person who is unsaved is always acting as badly as they possibly can. Nuevamente les recuerdo que cuando hablamos de una persona que está muerta en sus delitos y pecados, no siempre actúa de manera tan mal como él posiblemente puede hacerlo. Depravity is not a word that describes people's actions. La depravación no es una palabra que describe las acciones de las personas. Depravity is a word that describes their spiritual condition. La depravación es una palabra que describe su condición espiritual. And the spiritual condition of an unsaved person Y la condición espiritual de una persona no salva is total inability es una inhabilidad total to affect his own salvation Para- in any way. para afectar su propia salvación en cualquier manera. Total depravity is a reference to the total corruption of the human nature. La depravación total es una referencia a la corrupción total de la naturaleza humana. Total depravity also reminds us of spiritual bondage. La depravación total también nos recuerda de nuestra esclavitud espiritual. Throughout the description of sin, we often encounter the word bondage. A lo largo de la descripción del pecado, a menudo encontramos la palabra esclavitud. We are in bondage to sin. We are in bondage to sin. Estamos en esclavitud al pecado. The word bondage is taken from the slave trade. Y esta palabra esclavitud es tomada del comercio de esclavos. If you were a slave, there was nothing you could do to change that condition. Si ustedes eran esclavos, no había nada que pudieran hacer para cambiar esa condición. You were in bondage. Estaban en esclavitud. And so, when the human race inherited the Así- sinful nature of Adam, Así que cuando la raza humana heredó la naturaleza pecaminosa de Adán, that placed the entire human race in bondage to sin. eso puso a toda la raza humana en esclavitud al pecado. And so we understand that sin is a complete and total tyrant in the life of an unsaved person. Así que nosotros entendemos que el pecado es un tirano total y completo en la vida de cada persona que nace. And therefore, there is nothing that a man can do to
to escape that bondage. Y por lo tanto no hay nada que una persona pueda hacer para escapar de esa esclavitud. Jesus told the story of a man who had possessions in a house. Jesús contó la historia de un hombre que tenía posesiones en una casa. And he said, this man was a strong man. Y él dijo que este hombre era un hombre fuerte. And so all of the possessions in his house were kept there because he was a strong man. Y todas las posesiones de su casa eran guardadas allí porque él era un hombre fuerte. And the only way that the possessions could be removed from the house Y la única manera en que estas posesiones podrían ser retiradas de esta casa is if a stronger man Es- would come and take them. es si un hombre más fuerte viene y las toma. Well, that was a story that referred to how people are saved. Bueno, esa es una historia que se refiere a cómo las personas son salvas. People are in bondage to Satan. Las personas están en esclavitud a Satanás. They are in Satan's domain. Ellos están en el dominio de Satanás. And Satan is a strong man. Y Satanás es un hombre fuerte. He is very powerful. Él es muy poderoso. And never underestimate his power. Y él nunca subestima su poder. Remember in the book of Jude when Michael the archangel was wrestling with Satan over the bones of Moses? ¿Recuerdan cuando el arcángel Miguel estaba allí en el libro de Judas, estaba peleando con Satanás por los restos de Moisés? Well, Michael the archangel is a powerful angel. Bueno, Miguel el arcángel es un ángel muy poderoso, But he knew that he was no match for Lucifer. pero él sabía que él no podía compararse con Lucifer. So in the text, it says that Michael told Lucifer, the Lord will deal with you. Y allí nos dice que el arcángel Miguel le dice a Lucifer que el Señor te reprenda, Because the Lord is the stronger man. porque el Señor es el hombre más fuerte. Satan may be strong, Satanás puede ser fuerte, but he's not omnipotent. pero él no es omnipotente. Our Savior is all powerful, Nuestro Salvador es todopoderoso, which means he is stronger than even the strongest man. que lo que significa es que él es más fuerte que aún el hombre más fuerte. And so in salvation, the strong man is holding you in bondage. Así que en la salvación el hombre fuerte te está teniendo en esclavitud, But a stronger man can come and rescue you Pero- from that bondage. pero un hombre más fuerte puede venir y rescatarte de esa esclavitud. We see this described in the book of Colossians, chapter 1. Vemos esto descrito en el libro de Colosenses, capítulo 1. Colossians 1:13, Colosenses 1:13. who hath delivered us from the power of darkness and has translated us into the kingdom of his dear Son. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Here Paul is talking about what Christ did in saving you. Aquí está hablando Pablo de lo que Cristo hizo al salvarte. It says he delivered you from the power of darkness. Dice que te liberó del poder de las tinieblas. The power of darkness is a reference to Satan and sin El poder de las tinieblas es una referencia a Satanás y al pecado. and the bondage that you were in because of your sin nature. Y a la esclavitud en la cual estabas debido a tu naturaleza pecaminosa. Now you'll notice that the person who needed saving didn't do anything. Y ustedes notan que la persona que necesita la salvación no hizo nada. The verse says, he hath delivered us. Mire que el versículo dice que nos ha librado. The word deliver means to rescue from a great danger. Y la palabra librar aquí significa rescatar de un gran peligro. The verse did not say, El versículo no dice, one day you decided to escape
from Satan's bondage. No dice que un día tú decidiste escapar de la esclavitud de Satanás. And so you dug a tunnel. I'm sorry. So you dug a tunnel under the wall, Así que tú lo que hiciste fue que cavaste un túnel a través del muro and you escaped, y escapaste. and then Christ received you on the other side of the wall. Entonces al otro lado del muro Cristo te recibió. Christ was on the other side of the wall, hoping that you would escape. Cristo estaba ya al otro lado del muro esperando que tú escaparas. That's the Arminian version of salvation. Esa es la versión arminiana de la salvación. But what the Bible says is you were delivered. Pero lo que la Biblia dice aquí es que fuiste liberado. It doesn't say you escaped. No dice que escapaste. You were delivered from the power of darkness. Fuiste liberado de la potestad de las tinieblas. And then notice you had nothing to do with your entrance into the kingdom of God. Y noten aquí que no tuviste nada que ver con tu entrada al reino de Dios. Because Christ, who delivered you from Satan's power, Porque Cristo, quien te liberó del poder de Satanás, transferred you into the kingdom of Christ. Él te trasladó al reino de Cristo. And so the entire transaction was by the power of God acting on your behalf. Así que toda la transacción fue por el poder de Dios actuando a favor tuyo. And so you were in complete bondage. Así que estabas en una esclavitud completa. In total depravity, you were dead. En la depravación total estabas muerto, You were in darkness. estabas en oscuridad, You were doomed. estabas condenado, You're in bondage. estabas en esclavitud. Humanity was created in the image of God La humanidad fue creada a la imagen de Dios, without sin, sin pecado, in perfect fellowship and harmony with God. en un compañerismo y armonía perfectas con Dios. But then Adam sinned, Pero luego Adán pecó and the image of God was damaged. y la imagen de Dios fue dañada. Adam rebelled against God in the Garden of Eden. En el jardín del Edén, Adán se rebeló contra Dios, He sinned by eating the forbidden fruit, pecó comiendo del árbol prohibido. and this sin so contaminated the human race Y este pecado contaminó tanto a la raza humana that sin was imputed to all mankind. que el pecado fue imputado a todo el género humano. And that imputation of sin made every man spiritually dead. Y esa imputación del pecado hizo que todo el hombre esté espiritualmente muerto In spiritual darkness, y esté en una oscuridad espiritual, in spiritual bondage. en esclavitud espiritual. It made mankind doomed. Eso hizo al hombre ser condenado. But God, Pero Dios, because of his great grace debido a su gran gracia and because of his love and mercy, y debido a su amor y misericordia, went into Satan's territory and delivered you out of it. entró al territorio de Satanás y nos libró sacándonos de allí. And he transferred you into his kingdom, Y nos trasladó a su reino, where you enjoy all of the blessings of salvation. allí donde nosotros ahora disfrutamos todas las bendiciones de la salvación. You did not initiate this. Tú no iniciaste esto, You did not cooperate with it, no cooperaste con ella, but you certainly enjoyed the benefit of that salvation, pero ustedes ciertamente disfrutan esta salvación, which was totally by grace. la cual fue totalmente por la gracia. Because God is a God of great grace. Debido a que Dios es un Dios de gran gracia. In eternity past, he elected some to salvation. En la eternidad pasada, Él eligió a algunos para salvación. And he made sure that those that he elected would have a Savior. Y Él se aseguró de que aquellos a quienes había elegido tuvieran un Salvador. And Christ was the Savior Y Cristo fue ese Salvador, who
bore your sins in his body on the cross. quien llevó sus pecados sobre su cuerpo allí en la cruz. And God also assured that in time you would hear the gospel and God would save you at that moment. Y él también se aseguró que con el tiempo escucharías el Evangelio y serías salvo en ese momento. God gave you life, Dios te dio vida, you believed, creíste and you experienced all of the benefits of salvation. y ahora experimentas todos los beneficios de la salvación. And then God made sure that your Christian walk would succeed Y luego Dios se asegura de que tu caminar cristiano sea exitoso, because he promised that you would be kept by the power of God all the way into eternity. porque él prometió que serías guardado por el poder de Dios todo el camino hasta la eternidad. That is a great salvation, Esa es una gran salvación, but it's based on justification by faith pero se basa en la justificación por la fe and the imputed righteousness of Christ. y de la justicia imputada de Cristo.